Ahora vamos a ver una ponencia, está prevista, que se llama Cambio de comportamientos sociales de los usuarios ante la rehabilitación energética de los edificios, cambios de comportamientos, que nos va a presentar Ruth Moerik. Ruth Moerik es holandesa. Ella no ha podido venir al Congreso físicamente, pero sí ha querido estar con ustedes y nos ha preparado su ponencia en vídeo, que la hemos podido grabar para poderla presentar. Por lo tanto, a partir de ahora les dejo con la ponencia de Ruth y después continuaremos con otra mesa redonda realmente interesante que ya sí que les tendremos presentes físicamente. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Emilio Miguel Mitre, soy director de Relaciones Internacionales de GBC España. Para mí es un gran placer presentar a Ruth Moerik. Ruth es una profesional europea muy reconocida en la relación con el ciudadano en el marco de la rehabilitación energética de la edificación. Ruth Moerik es holandesa y ella pues, quiere contribuir a un mundo más sostenible, en particular a un sistema más sostenible en la cuestión de la demanda y la oferta energética. Un mundo en el que los usuarios finales, que es el ciudadano al fin y al cabo, se impliquen más y antes en decisiones que afecten a su vida en cuestiones energéticas y de edificación. En 2010, Ruth fundó Duneworks, que es su empresa privada desde la cual hace investigación y que trabaja en una mezcla de investigación de base y proyectos muy reales. Ruth tiene una formación pues, muy completa realmente de másters en antropología, sociología, estudios de tecnología y sociedad y tiene un doctorado en transiciones tecnológicas y societarias sistémicas. Con anterioridad a ese trabajo que hace desde la empresa de investigación y realidades prácticas, pues ha trabajado en varias universidades, la Universidad de Maastricht, en la Universidad Técnica de Eindhoven y en el Centro de Investigación Energética de Holanda. Hello, Ruth. Muy buenos días, Ruth. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros hoy. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Me gustaría preguntarte sobre los trabajos que se hacen en rehabilitación, de hecho, sobre el trabajo específico que hacéis vosotros sobre la interacción con los ciudadanos con respecto a la rehabilitación. En primer lugar, desde tu punto de vista, ¿es la rehabilitación algo que contribuye de verdad a la sostenibilidad o no? Y si es así, ¿por qué y cómo? Yo creo que sí. Absolutamente sí. Yo creo que el sector de la edificación es uno de los sectores primarios, primordiales, en lo que es las emisiones, si uno ve el panorama global. La construcción, la edificación es muy importante para ello, pero quizá por razones diferentes a las que se podrían pensar en principio. Las personas que viven en esos edificios se les pide a menudo que cambien su comportamiento para ser más eficientes, para conservar o ahorrar mejor la energía, y eso está bien, pero tiene que ir acompañado también por una mejora en los edificios, que los edificios también sean más eficientes, que ahorren más, porque si no, esas personas no van a pensar que están dentro de un proceso justo. Segunda pregunta que me gustaría hacerte, Ruth, tiene que ver con la Unión Europea y lo que tiene que ver con su alcance y sus propuestas. La Unión Europea dice que los ciudadanos y ciudadanas deberían estar en el centro del sistema energético. ¿A ti te parece que está también ofreciendo los medios necesarios para que esto funcione así? ¿Crees que se está yendo más allá del nivel teórico de políticas? ¿Crees en lo que se está haciendo? ¿Cómo lo están promoviendo desde la Unión Europea? Bueno, lo están intentando, por lo menos. Lo están intentando, pero claro, el problema va más allá de lo que es la rehabilitación o la conservación. El problema es que esas y esos ciudadanos quieren empoderarse, quieren contribuir a lo que es el proceso de transición energético. Y esas personas que precisamente lo quieren se ven enfrentados con obstáculos muy fuertes, obstáculos de infraestructura, legales, financieros,
financieros y de otros tipos. Yo creo que deberíamos concentrarnos más en lo que son esas problemáticas, esos obstáculos. Si lo hacemos, sería mucho mejor para apoyar a los ciudadanos y a las comunidades para que puedan tener un papel el que les corresponde en esta transición energética. Mi tercera pregunta tiene que ver con el comprometer, el implicar a los ciudadanos y ciudadanas, algo que hacéis muy bien vosotras. ¿Nos podrías dar algún tipo de consejo? ¿Nos podrías decir las cosas, incluso, mejor todavía, que no deberíamos hacer, que nunca deberíamos hacer cuando hablamos de este tipo de relaciones? Bueno, les voy a decir mucho más después en la presentación, pero si tuviera que resumirlo todo a una, pues diría que habría que utilizar un sistema de talla única, de modelo único, es el error principal que se comete. Es necesario estandarizar, es necesario hacerlo para escalar el proceso, pero antes de hacerlo hay que asegurarse de que hay una propuesta muy diversa, muy diferente, que corresponda también a un número de usuarios diferente y diverso. Y en último lugar, ¿por qué le recomendarías recomendarías que la gente viniera a esta conferencia entre tantas como hay? Bueno, pues yo creo que si nos tomamos en serio lo que es la transición energética, la transición en la manera en que producimos y usamos la energía, sobre todo en nuestras edificaciones, necesitamos un trabajo más colaborativo, multidisciplinar. Todas las personas que necesitan estar ahí están presentes en su conferencia. Por eso me gustaría invitarles a que hablen entre sí, que haya una comunicación para ver cómo todas y todos juntos pueden tener un enfoque mucho más sistémico a lo que es la rehabilitación. Pues muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias por esta entrevista introductoria y ahora pasemos a disfrutar de tu presentación sin más. Muchas gracias, dice Ruth. Tengo el placer ahora de presentarles a Ruth Maurik a todos ustedes. Es una profesional muy conocida que trabaja en Holanda, pero no solo en Holanda, conocida también en otros lugares de Europa. Es experta en el comportamiento de los usuarios en las renovaciones y rehabilitaciones de la edificación. En su presentación creo que vamos a obtener muchas ideas, muy buenas reflexiones y vamos a poder aprender mucho. Muchísimas gracias, Ruth, por estar aquí con nosotras y nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por haberme invitado en primer lugar. Es una pena que no pueda estar allí presente con ustedes físicamente, pero por suerte la tecnología existe y nos permite celebrar esta presentación de esta manera. Por lo tanto, adiós desde el punto de vista físico, no me van a ver ya desde la imagen y vamos a pasar a la presentación en imágenes. Me han pedido que les haga una presentación sobre los usuarios, las usuarias y su comportamiento y que les hable qué es lo que necesitamos conocer en lo que es el sector de la rehabilitación y la conservación para conseguir que este sector progrese, porque sabemos que es un problema fuerte, tanto en Holanda como en España, por toda Europa. Vemos que no está subiendo la rehabilitación desde el punto de vista energético para que mejore la eficiencia energética o incluso convertir las viviendas en cero emisiones. Bueno, pues este movimiento no está alcanzando el nivel esperado. ¿Cuáles son los problemas que están detrás de esta no existencia de un escalamiento? En primer lugar, diría pues que no son necesariamente los usuarios ni los usuarios. Tenemos que cambiar muchas cosas fuera de los usuarios y de su comportamiento. Pero antes de pasar a explicar eso, vamos a explicar lo que es precisamente el usuario final y su comportamiento. ¿Cuáles son los tipos de comportamiento de los que hablamos cuando hablamos de una rehabilitación? Como ven ustedes aquí, a la parte izquierda, hay un tipo de comportamiento que es muy consciente, muy considerado
y que busca de manera muy activa información y que sucede pues prácticamente solo una vez en la vida. Es un tipo de comportamiento muy raro. Y esto se da cuando uno rehabilita su vivienda, su casa. La mayoría de la gente que rehabilita su casa dirá, lo he hecho una vez, no lo volveré a hacer nunca. Y hay razones que lo explican. Y a ellas me referiré posteriormente. Pero se nos olvida muy a menudo cuando creamos los programas de rehabilitación, cuando queremos mejorar el impacto de la rehabilitación para los usuarios finales, es que nos olvidamos en los comportamientos específicos. Tenemos que invertir en instalaciones, en medidas concretas, etcétera, y nos olvidamos de la parte derecha de la escala, es decir, nos olvidamos de la rutina, de los hábitos, las costumbres, que influyen mucho más en la decisión, en la toma de decisión de si se rehabilita una casa, si se renueva o no. La manera en que usamos nuestra vivienda, la manera en que la ventilamos, la calentamos, en que vivimos en ella, cocinamos, lavamos nuestra ropa, etcétera, impacta mucho más la manera en que pensamos nuestra casa y la que nos planteamos una rehabilitación, tanto en términos del proceso, de las obras en sí, como del proceso anterior de planteamiento y el proceso posterior de lo que sucede cuando ya se ha instalado todo y ya se ha efectuado las obras de rehabilitación. Si me preguntasen cuáles son los aspectos más importantes que influencian de manera negativa la demanda de renovación, ¿por qué nos quedamos atrás en esta demanda? ¿Por qué no levanta esta demanda? Yo hablaría de 3 aspectos que hemos de cambiar en el sector y en nuestro enfoque con respecto a la rehabilitación. En primer lugar, me gustaría referirme al hecho de que cualquier tipo de programa que estemos diseñando, sensibilización o concienciación o la rehabilitación en sí misma, las obras, tenemos que tener en cuenta a los usuarios finales, las personas arrendatarias, los propietarios y su comportamiento. Esto se tiene en cuenta y, bueno, pues lo hacemos según 2 modelos preconcebidos. Un modelo que es el modelo económico, mediante el cual pensamos que si las personas tienen un seguimiento adecuado y si saben por qué es importante hacerlo, cuál es el retorno sobre la inversión, bueno, pues lo van a hacer, van a aceptar. Y otro modelo que también se usa muy a menudo es el modelo individualista, que tiene en cuenta a las personas como individuos y no como parte de un sistema social, una estructura social, que en el fondo dicta la mayoría de sus comportamientos. Sin embargo, hay un reverso a la moneda, y me gustaría explorar con ustedes precisamente este reverso de la moneda. Son modelos mucho más sistémicos, como los llamamos, sistemas que sí tienen en cuenta que hay mucho más allá, fuera de lo que es la información, el nivel individual, la economía, cuando se trata de tomar una decisión con respecto a la rehabilitación de un edificio, de una vivienda. En segundo lugar, la segunda razón que pesa mucho es que hay algo que quizás sea peor que el enfoque economicista o individualista, y es el hecho de que muchas veces nos olvidamos de que la rehabilitación en sí no es un objetivo. Las obras no son un objetivo, sino que son un medio para buscar otra cosa, para llegar a otro objetivo. Y esa otra cosa, ese objetivo, puede ser muy distinto según las personas, según los usuarios finales. Y, sin embargo, pues muchas veces, bien sean arrendatarios, bien sean propietarios, estamos casi forzándoles a que hagan una serie de decisiones que no les van. La energía, la eficiencia energética, ha de ser un medio para que estas personas consigan servicios. Y la casa ha de ser algo que proporcione servicios a estas personas, no un fin en sí. Tenemos que pensar en términos de comodidad, facilidad de uso, confort, etcétera, cuando pensemos en una rehabilitación. Y no se trata de cambiar el modo de comunicación simplemente, tampoco. Hay que ir más allá. Y en último lugar, la tercera de las razones que yo citaría es
el hecho de que normalmente muchas veces lo que queremos es que las personas se decidan, que digan sí a la inversión, que digan sí a la rehabilitación, y nos olvidamos qué es lo que sucede después de la rehabilitación, después de las obras. Hay toda una fase de uso. Si nos tomamos en serio la transición energética, para la cual en general estamos efectuando estos trabajos de rehabilitación, entonces tenemos que tomar muy en serio esta fase de uso en nuestros procesos, en nuestros enfoques, en nuestros planteamientos. Si no lo hacemos, ahí va a faltar rendimiento. Al final, el rendimiento energético no va a estar a la altura. Creo que conocen ustedes el concepto de que, aunque diseñemos un edificio para ser completamente eficiente desde el punto de vista energético, incluso, bueno, un edificio con cero emisiones, un edificio que incluso produce energía, un surplus de energía. A menudo, cuando se concluye el proceso de obras, nos quedamos atrás, no llegamos a esos objetivos esperados. Una manera de explicar eso, pues, es que no se usa como se debe. Bueno, ¿y por qué ocurre eso? Es que yo diría que no es el uso, sino que es el diseño previo, porque no se ha tenido en cuenta precisamente el uso posterior, y que el problema está causado porque en la fase de planteamiento no se tiene precisamente en cuenta lo suficiente el proceso de empleo del edificio, de uso. Muchas personas que han llevado a cabo un trabajo, unas obras de rehabilitación, no saben cómo utilizar esas instalaciones, cómo mantenerlas, cómo llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, y eso es un gravísimo problema. Por lo tanto, va a existir un problema de rendimiento energético y también un problema de uso, de confort, de salud, de facilidad de uso por parte de los usuarios también y de las usuarias. Estamos viendo cada vez más, estamos escuchando historias personales de usuarios y de usuarios que no están a gusto con su vivienda renovada, y no hay nada más horrible que eso. Tenemos que asegurarnos de que estas historias no se reproducen y de que las usuarias y los usuarios están en el centro del proceso desde el inicio, desde el planteamiento. Miren ustedes, así están las cosas ahora, así funcionan las cosas ahora. Tenemos un producto que es una casa eficiente, una vivienda rehabilitada, y vendemos este tipo de productos, ¿verdad? No deberíamos hacer eso. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos pensar en qué quieren realmente las personas usuarias, que probablemente sea una cosa muy diferente de estos productos que nosotros comercializamos. Y tenemos que ayudar a esas personas, y el proceso tiene que ser tal que las personas se sientan implicadas desde el principio del proceso. Y no lo hacemos así. Como decía anteriormente, utilizamos modelos que no necesariamente son conducentes a un despegue de la demanda de obras de rehabilitación. ¿Qué modelos tenemos que usar? Pues tenemos que usar un modelo que tenga en cuenta a los usuarios. La rehabilitación es un servicio, y un servicio que debería hacer que los usuarios sean capaces de cambiar su comportamiento. Pero en muchos casos, saben ustedes, en Holanda vamos mucho en bicicleta, y sabemos que es muy importante no utilizar mucho los vehículos de combustión interna porque hay emisiones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en cuanto ocurre algo como lo que ven ustedes aquí, una lluvia, y esto sucede mucho, está sucediendo mucho últimamente en los Países Bajos, en Holanda, bueno, pues las cosas cambian completamente. ¿Y qué pasa? Pues que todo el mundo va a por el vehículo de combustión interna, va a por el coche, y no es solo porque llueva, sino por el cambio, porque la infraestructura está puesta así. Cuando es más fácil utilizar el coche, cuando es más seguro utilizar el coche, cuando se tiene mejor acceso si se usa el vehículo particular, entonces eso se hace así. Y hay algo también que está claro, que las personas valoran el aquí y ahora y no el futuro y lo que pasa en otros lugares, ¿no? Entonces, cuando las personas toman decisiones, obviamente las decisiones son un proceso mucho más complejo que esto, pero se suelen tomar de esta manera. No queremos ser las únicas personas que son buenecitas, que se comportan bien. Si el resto de personas no se comportan bien tampoco, no queremos llevar todo el proceso de la transición sobre nuestros hombros.
Por tanto, como decía antes, hay otro modelo que me gustaría presentarles, un modelo que es muy pertinente para muchos de los esquemas también de subsidios o de subvenciones que intentan empoderar a las personas para que tomen la decisión de rehabilitar sus casas desde el punto de vista energético. Es un modelo que trata a las personas como individuos racionales. Atención, porque este no es el modelo que nosotros buscamos, es un modelo racionalista de economía neoclásica. Se les dice, bueno, pues si ustedes son capaces de pagar esto, si analizan la cosa desde el punto de vista racional, si no lo pagan necesariamente con una entrada, sino que, bueno, si somos capaces de darles a ustedes una amortización y un acceso a una entrada, entonces van a tomar ustedes la decisión. Pero no siempre funciona así. No es solo suficiente dar una entrada y un periodo de amortización. Y sin embargo, la mayoría de programas de rehabilitación tienen en cuenta este enfoque. Sin embargo, nosotras decimos hay que pensar en los que las personas quieren cuando van a renovar o van a rehabilitar. Las personas lo que quieren es: ¿esto de verdad va a funcionar para mí? Los cálculos que se están usando para darme ganas de rehabilitar toman en cuenta mi situación específica, porque yo no soy como mi vecino o mi vecina. ¿Y cómo se va a hacer? Que no me digan simplemente las medidas que se van a tomar y las tecnologías. Yo quiero saber el proceso. ¿Cómo se van a llevar a cabo las obras de rehabilitación en mi casa? ¿Cómo me va a afectar? ¿Y qué me va a costar? No solo en cuestión de dinero, sino también en cuestión de tiempo. Y lo más importante, ¿qué voy a sacar en claro? ¿Qué voy a ganar? La atmósfera interior va a ser más sana, mis hijos van a tener menos asma, etcétera, etcétera. Y luego, ¿quién se va a beneficiar? ¿Va a ser algo justo? ¿Qué voy a tener que saber? ¿Qué voy a necesitar para llevar a cabo el proceso? ¿Y voy a estar acompañado o voy a tener que hacerlo todo solo? ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si mi vivienda no se comporta como debería funcionarse? De hecho, ¿cómo sé yo si mi vivienda se está comportando como debería comportarse después de que la rehabilitación esté hecha? Estas cuestiones son fundamentales para los usuarios y los programas les dan las respuestas que yo les decía anteriormente según los dos modelos principales. Normalmente ahora, cuando llega esta presentación, les diría que cierren los ojos, pero ustedes tienen ahí subtítulos, entonces probablemente no puedan hacerlo. Entonces, quienes quieran que cierren los ojos y quienes quieran que no lo hagan. Les voy a leer esto que pone aquí. ¿Cómo piensan normalmente los usuarios en la rehabilitación? Bueno, pues ¿cómo se plantea esto para las personas desde el punto de vista de los profesionales? Bueno, el dinero es lo que hace girar el mundo, nosotros vamos a intentar que a ustedes les vaya bien, subvencionando, quizá tengan que pagar una entradita, pero bueno, les vamos a dar un periodo de amortización interesante, les vamos a dar información para que puedan ustedes hacerlo. La información que nosotros necesitamos de ustedes, bueno, pues con eso nos vale y con esa información pues ya están ustedes informados completamente. No les vamos a ayudar a rellenar estos cuestionarios. Ustedes lo hacen solitos. Pero no se preocupen por todo esto. Nosotros nos encargamos de todo esto. Y la tecnología que utilizarán es necesaria. ¿Que necesitan contratar albañiles o demás? Bueno, pues seguramente en Internet van a encontrar eso. Nosotros no tenemos ninguna lista que proporcionarles. No se preocupen, lo encuentran fácilmente. Y si no entienden la tecnología, bueno, no se preocupen. No toquen los botones y ya está. Y por supuesto, sí, se van a ahorrar muchísimo dinero y además se van a poder ir de vacaciones a las Bahamas con ese dinero que se ahorren. Obviamente, nosotros nos da la factura perdón, no necesitamos ni la factura de sus albañiles. Lo único que necesitamos es saber los metros cuadrados, saber el número de viviendas y saber el número de dinero que hay en la subvención. Lo demás nos da igual. Bueno, también, obviamente, el número de kilovatios hora que se van a ahorrar, también se lo decimos, no hay problema. Nosotros no nos vamos ni a personar en el edificio, no se preocupen, no es necesario. Tenemos modelos y los modelos nos ayudan a hacerlo todo, lo calculan todo por nosotros. Tampoco vamos a ir... ¿Que necesitan ustedes saber cómo medir si la vivienda se está comportando como les decíamos o no? Bueno, pues lo buscan por Internet. No podemos aconsejarles ni siquiera la marca que es mejor o el modelo que es mejor. Este tipo de cosas es lo que le decimos a las personas que inician, que se plantean un proceso de rehabilitación.
y creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo que no es el camino a seguir. Por lo tanto, ¿por qué no funciona? Creo que está muy claro. Creo que está muy claro. Lo que tenemos que pensar es ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues nosotros hemos llevado a cabo un trabajo de investigación bastante fuerte, in situ, sobre el terreno, en trabajos de rehabilitación, en comunidades de viviendas, y hemos intentado llevar a cabo un trabajo de reflexión después de este trabajo hecho sobre el terreno. Tenemos mucha información, además, que está abierta para ustedes, gratuitamente utilizable. Hemos creado un marco que llamamos The Voicer en inglés, el vocero, más o menos traducido. Y este Voicer, este marco, nos ayuda a asegurarnos de que consideremos a cada usuario como algo único, que no hay un traje de talla única que sirve para todo el mundo. Y vamos poquito a poco con building blocks, con ladrillos que vamos utilizando, con los cuales vamos construyendo este proceso que es muy complejo. Y poniendo siempre en el centro del proceso a los residentes, a las personas residentes. Déjenme comenzar con el primer ladrillo del proceso, por así decirlo, el primer elemento del proceso para que el enfoque de la rehabilitación sea exitoso. El primer ladrillo sería el reconocimiento. El reconocimiento no solo de que el tipo de los usuarios y las usuarias es muy diferente en cada uno de los casos, sino también que para la mayoría de esas personas la eficiencia energética no les importa. En el fondo no les importa. ¿Qué les importa? Pues cosas que no tienen mucho que ver con la energía, con la eficiencia energética. Claramente. ¿Qué nos van a preguntar? Nos van a preguntar, en la cocina, ¿qué pasa con mi cocina? ¿Me pueden hacer un baño más grande? El salón también va a ser un poquito más grande. Entonces, si se les dice que vamos a rehabilitar y que van a pagar menos en energía y que van a pagar menos o más en renta, bueno, pues en el fondo esto tampoco les llega tan dentro. Lo que les llega dentro es que entendamos de verdad sus necesidades y que las innovaciones se adapten a esas necesidades. Que la rehabilitación sea un medio para conseguir sus objetivos. Segundo aspecto que ha de tomarse en cuenta de manera fundamental en nuestro enfoque es permitir una participación desde el inicio de las personas usuarias. En vez de decidir todo desde arriba, lo que hay que hacer es comenzar desde abajo antes de tener un plan ya confeccionado. Tenemos que hacerlo desde los estadios iniciales, pensando simplemente en que lo más importante es la manera en que estas personas usen sus viviendas. Si pensamos simplemente solo en eso, ya nos daremos cuenta de estas grandes ventajas. Por otra parte, si no les comprometemos desde el principio en el proceso, la relación que se va a crear no va a ser a largo término y no va a ser de confianza. Va a ser una relación puntual. Y esto para la mayoría de los actores que funcionan, los ayuntamientos u otros actores con los cuales queremos tener una relación a largo término, pues la relación no va a funcionar. A ello volveré más adelante. Otro elemento fundamental de un buen proceso sería la atención a los aspectos distributivos. Nadie se va a beneficiar de la misma manera que los otros actores y, sin embargo, normalmente lo que decimos es que los propietarios y también los arrendatarios se van a beneficiar y vamos a ellos con estos patrones de comportamiento medio, con porcentajes medios, etc. ¿Y qué sucede? Que las otras personas piensan siempre, yo no soy un usuario medio, entonces esto no va a funcionar para mí. Entonces, ¿qué hacen? Pues no hacen nada. No participan en ninguna rehabilitación. En los Países Bajos, por ejemplo, para llevar a cabo una rehabilitación profunda de los edificios se necesita que el 70% de los vecinos esté de acuerdo. Y claro, normalmente no se llega nunca a ese 70%, porque no se tiene en cuenta ni la participación, ni el reconocimiento, ni los aspectos distributivos del proceso. Las capacidades también son clave. A menudo las personas sí quieren participar, sí
quieren implicarse, tienen una voluntad de hacerlo, de participar en esta transición climática, transición energética, quieren combatir el cambio climático y saben perfectamente que sus viviendas son una manera de hacerlo. Pero si no les proporcionamos las capacidades, los medios, los recursos, el conocimiento para que puedan participar de manera sensata, con sentido, no van a hacerlo, no van a participar. En último lugar, también quería hablar de la responsabilidad, que es algo clave igualmente. Nos olvidamos a menudo de que las personas, después de la rehabilitación, van a volver a vivir en esas casas. Y que después de que el personal de las obras se vaya, ellos están allí, que forman parte de una comunidad, de una sociedad, de un barrio, y que la vida continúa para ellas y para ellos. Y tenemos que reconocer desde el punto de vista real que estas personas viven allí, que forman parte de una comunidad. Entonces, tendremos que tener en cuenta las cuestiones no energéticas de la operación. Y hay que ir más allá de la propia vivienda. Si lo hacemos, las personas se sentirán más empoderadas y mucho más parte de todo el proceso. Esos son elementos fundamentales que nosotros consideramos que han de tomarse en cuenta quien quiera que sea el usuario final. ¿Y quién es este usuario final? Bueno, pues son muy diversos, pero se pueden categorizar en dos quizá grandes grupos separados. Por una parte, las personas arrendatarias que alquilan esas viviendas y por otra parte están los propietarios y las propietarias de esas viviendas. Las personas que viven, que son arrendatarias, es un grupo muy importante, porque a menudo se trata de personas que están en vivienda social. Y si es una vivienda social, la calidad no va a ser muy buena desde el punto de vista energético, pero también desde otros puntos de vista, desde el punto de vista de la salud, de la atmósfera interior, de la seguridad, de la calidad en general. Estas personas además tienen normalmente presupuestos muy bajos, los más bajos en general. No pueden invertir muchos fondos en lo que es la operación en general. Y esto significa también que sus capacidades no son muy grandes para pagar una renta más alta, que es uno de los resultados posibles del proceso. Entonces, si se les pide una renta más alta, hay que asegurarse otros aspectos. Se puede hablar de los incentivos, se puede hablar de que otras personas paguen por la rehabilitación, pero atención, hay que asegurarse de que los beneficios también sean cosechados por parte de los arrendatarios. En muchos casos no es así. Y resulta que las personas arrendatarias lo saben, por lo tanto tienen que tener una garantía clara de ese reparto de beneficios. Hay que incluirlo en los modelos. Nuestros modelos tienen que estar conectados con el aspecto comportamental de las personas, del comportamiento de sus viviendas. Tienen que estar en contacto con las situaciones específicas de las personas, tienen que estar en vinculación con la factura energética que tienen estas personas y con considerar esas facturas energéticas hay que hablar con ellas y decirle, miren, esta es tu factura, si llevamos a cabo estas medidas, si instalamos todo eso, si rehabilitamos su casa de esta manera, entonces de alguna manera vamos a garantizar que si siguen con el mismo comportamiento, esta va a ser su factura. Entonces, si tenemos este enfoque, muchas personas, muchos arrendatarios van a acabar por aceptar. También los procesos de estandarización. Atención, porque un poquito de estandarización hay que hacer. Pero, ojo, no con talla única, hay que hacerlo a medida, teniendo en cuenta el contexto muy específico local y de las familias, de las viviendas específicas. Cuando se habla de arrendatarias, de personas arrendatarias y de rehabilitar, hay que ver también cómo se cambia su comportamiento, cómo hacer que sea más eficiente. Pero atención, no nos olvidemos que muchas de estas personas tienen problemas económicos y que ajustándose el cinturón ya lo han intentado hacer antes, ya han intentado antes cambiar esos patrones de comportamiento. Entonces, si no hacemos que esa rehabilitación les acompañe y tener en cuenta esos cambios que ya han podido ser iniciados, no va a funcionar. Luego pasemos al grupo de los propietarios. Es un grupo muy diferente, muy diverso también. Hay gente con mucho dinero y otra con poco dinero. Pero en general, en términos de su comportamiento de inversión, tomarán una decisión de sí o no con respecto a la rehabilitación y en muchos casos hay incentivos
tenemos subvenciones para ellos en los Países Bajos. Estamos hablando ahora de ayudar a los propietarios que tienen poco dinero, que tienen pocos presupuestos y que no podrían rehabilitar por sí solos o por sí solos con un instrumento financiero. Pero este instrumento financiero se conecta a la vivienda y no a la persona. Y esto no está bien. Lo que es importante es aprender de estos errores, y lo que estamos viendo que se hace ahora es que estas personas que cuentan con esta ayuda financiera, con este instrumento financiero, se les ayuda para que la inversión inicial sea baja, después se van ahorrando energía y bueno, pues lo que se van ahorrando lo van invirtiendo en medidas suplementarias energéticas. Pero atención, resulta que el gobierno holandés ahora eso lo considera como un préstamo. Y si quieres un préstamo, necesitas una garantía de préstamo. ¿Qué pasa? Pues que estas personas están siendo discriminadas porque no consiguen esa garantía de préstamo. No van a ser capaces de tomar una decisión final positiva porque esto no ha sido tenido en cuenta. Esta problemática muy específica, por ejemplo, ilustra que hay que ir mucho más allá del contexto de las personas y de la vivienda. Para concluir ya, les diré, esta hoja de conclusiones es más que nada para invitarles a que cambien su manera de pensar, su enfoque, su perspectiva con respecto a la rehabilitación, en que se focalicen en los clientes finales y que tengan una perspectiva mucho más multisectorial. En primer lugar, se necesita reconocer que la rehabilitación es un medio y no un objetivo. Es muy importante pensar también en lo que vamos a hacer para las personas residentes. ¿Cómo ayuda esto a las personas residentes? Porque las obras en sí no es nuestro trabajo es la ayuda a esas personas residentes. Y los programas que reconocen que la eficiencia energética es algo secundario, que hay múltiples beneficios y que es algo secundario dentro de lo que puede ser también los beneficios de la salud, del confort, etcétera, que son los principales. Entonces, si reconocemos esto, hemos de tenerlo en cuenta desde el principio del proceso, porque lo que queremos cambiar es la vida de las personas, no las casas, no los edificios. Y la manera en que usan esas casas es importante. Tienen que ser capaces de usar estos edificios para conseguir los mejores resultados para su vida y no simplemente para sus casas. Por lo tanto, hemos de focalizarnos no solo en las medidas que hemos de comprar o vender o instalar, sino que hemos de focalizarnos en cómo utilizarlas. Hay que ver lo que es la formación, en el uso y por qué se usan o por qué se van a poner o instalar. Tenemos que pensar en que hay una diversidad de personas y tenemos que ver cómo la rehabilitación va a impactar en la vida de estas personas de manera diferente. Insisto, no hay un mismo traje para todas las personas. Si reconocemos todo esto y hacemos un buen trabajo de seguimiento, creando una relación permanente con las personas, focalizándonos más en el uso del edificio, más allá de las obras de rehabilitación en sí, esto es fundamental. Y esto significa que desde la oferta, desde el sector de la oferta, tenemos que cambiar nuestros patrones de comportamiento, no solo desde la demanda. Y las personas no piensan en términos de sectores. A menudo si hay una organización que esté desarrollando un enfoque de rehabilitación, bueno, pues, en general, sin embargo, las personas, aunque no piensen en sectores, en nuestro sector sí se piensa de manera sectorializada. Entonces, en las diferentes áreas de nuestro sector de la rehabilitación, pensamos de manera compartimentalizada y damos diferentes mensajes a los usuarios finales. Los usuarios finales, por tanto, piensan que el mercado está fragmentalizado y no tienen un mensaje único. Tenemos que cambiar en este sentido, tenemos que ir hacia un mensaje único, tenemos que intentar ir más allá de la fase de la inversión, de la decisión de rehabilitar y pensar en la fase de uso. Y esto quiere decir que el sector de la construcción y de rehabilitación ha de cambiar la manera en que se comporta también. Hay que buscar partners
nuevos, socios nuevos, tenemos que también lograr una interacción cabal entre todos nosotros para llevar un solo mensaje, como digo, al usuario final. Y si nos lo tomamos en serio, si nos tomamos en serio el ofrecer al usuario final una vivienda renovada, una vivienda que les ofrezca una nueva vida, una vida renovada, entonces necesitamos nuevos partners, nuevos socios en nuestro trabajo. Vamos a necesitar sociólogos, vamos a necesitar personas que estén presentes en la toma de decisiones, políticos, necesitamos personales de la salud, necesitamos trabajadores sociales, trabajadores de barrio, etcétera, porque todas estas personas conocen una parte del uso de esas viviendas. Es muy importante, por ello, que tengamos en cuenta la temporalidad. El cambio no puede venir de la noche a la mañana. Hay que reconocer las diferentes capacidades en el sector de la edificación y otros sectores. Son capacidades que son todas necesarias para conceptualizar las propuestas cabales, y hay que coordinarse para lograr que haya un cambio crítico, un cambio de masa crítica en lo que es el enfoque y el mercado en sí de la rehabilitación de las viviendas. Esto es todo por hoy. No duden en contactar con nosotros para cualquier tipo de pregunta o comentario. Somos una empresa, un ente que sentimos muy dentro lo que es el proceso de transición energética. No queremos que se hagan las cosas 4 o 5 veces, sino una sola vez. Estamos dispuestos a compartir nuestra información con ustedes. Tienen aquí nuestro sitio web, nuestra página web. Pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el marco que nosotros llamamos The Voicer, el vocero. Por favor, contacten conmigo, con cualquiera de nuestros colegas. En cualquier momento tendremos mucho gusto en ayudarles. Muchas gracias por su atención y les deseo un muy buen día. Gracias.